Tenemos vía telefónica al doctor en Ciencias Políticas y Sociales, Pedro Isnardo de la Cruz. Él es especialista en temas de sistema político, seguridad y prevención de la violencia de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muy buenos días, doctor. Gracias por su tiempo. Muy buenos días, muy amable por la invitación, a la orden. Al contrario, muchas gracias. ¿Cuál debería ser, desde su punto de vista, la nueva postura frente a la delincuencia organizada? ¿La desmilitarización de las calles, por ejemplo? Sí, yo creo que sí. Esa es una vía clave para poder encontrar un escenario distinto para el país. La desmilitarización creo que es un tema a deliberarse públicamente bajo esta administración presidencial y justo es el que puede abrir nuevos escenarios promisorios para un universo delictivo absolutamente plegado a dinámicas narcocriminales de fusión de intereses justamente del crimen organizado, el narcotráfico y la propia política, y a su vez de progresivo control de economías y dinámicas locales y regionales a manos del crimen organizado del narcotráfico. Entonces yo creo que es justo una asignatura pendiente que esta administración presidencial probablemente ponga en tela de discusión, pero probablemente justo lo haga en el momento fundamental de la asunción del gobierno, de la toma de posesión, del posicionamiento de la agenda. No obstante, otros temas que ya se están perfilando como importantes por parte de las definiciones del propio presidente virtual López Obrador respecto a los perfiles del gabinete de seguridad bajo su control. Un tema muy traído y llevado durante la campaña fue el de la amnistía. ¿Existen riesgos en la instrumentación de esta propuesta, hablando de temas de seguridad nacional, doctor? Probablemente los riesgos tengan que ver justamente con quienes pudiesen ser beneficiarios finales de esta política. Sin embargo, creo que de acuerdo a las últimas declaraciones, la posible secretaria de Gobernación, la exministra Olga Sánchez, y a su vez las declaraciones que han surgido en el propio plano del gabinete potencial de seguridad, pues sugiere que es un tema que se va a cuidar en términos del contexto normativo internacional que regula al país, y a su vez sugiere que no va a ser una política indiscriminada a favor de potenciales delincuentes y criminales que pudiesen estar en el ojo de la polémica pública. Entonces creo que están causándose esta medida que generó muchísima polémica, debate y escándalo en su momento en medio de la campaña presidencial. Se está tratando con las pinzas y la claridad y la visión constitucional y la dimensión internacional que supone lo delicado del tema, sobre todo para las víctimas que en distinto orden han sido pues parte del centro del protagonismo de la dinámica crítica y narcocriminal de los últimos años en el país. Entonces hablan de una periodización importante, sobre todo justamente de la militarización, cuando inicia la guerra contra el narcotráfico de manera protagónica la presidencia de Calderón, hasta el momento actual de la sexenio peñanietista. Pero más allá de la periodización, pues yo creo que va a ser muy escrupulosamente cuidado los potenciales beneficiarios que se deriven de la aplicación de la amnistía.
Claro, doctor Pedro Isnardo de la Cruz, especialista en temas del sistema político, seguridad y prevención de la violencia de la Universidad Nacional Autónoma de México. Otra de las instituciones que ha sido pues muy vapuleada y su comportamiento ha sido pues también en algunos momentos oscuro es el CISEN. ¿Ve usted posible o viable la transformación de este centro de inteligencia? Yo creo que sí, pero ello va a implicar un proceso mucho más largo. Creo que hay que tener claridad más allá de si va a adjudicarse o a asignarse a la Secretaría de Gobernación o la Secretaría de Seguridad Pública. Tiene que pasar por un proceso, yo diría, un poco más de deliberación legislativa, donde no solamente se dote al Estado mexicano de la capacidad de generar inteligencia nacional, capacidad de impulsar las distintas agendas y riesgos fundamentales para la gobernabilidad, sino también tener en claro que pues justo su perversión suele ser un sistema que incluso ha sido pues parte de gobiernos locales y estatales, pues una especie de tenaza, de persecución, de seguimiento, de acoso y de incluso de distorsión de procesos, presupuestos y dinámicas gubernamentales contra adversarios políticos. Entonces la criminalización de adversarios, el acoso a adversarios y la politización de instancias de este calado, pues es justo un proceso que debe de superarse lo más pronto, pero implica la generación de profesionales, de cuadros de Estado a la altura de esa necesidad, y a su vez implica un marco jurídico constitucional del que se dote la nueva administración presidencial para poder generarte pues un circuito de información, de toma de decisión y de reacción a la altura de lo que el país está ofreciendo en materia de criminalidad, de narcotráfico y crimen organizado. Finalmente, ¿cómo observa el perfil del próximo secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo? Yo creo que es un perfil innovador el que está ofreciendo López Obrador. Hay que acreditar la competencia con una agenda, hay que acreditar la competencia en la deliberación pública sobre las coordenadas y el nivel de responsabilidad que va a tener una secretaría como la que posiblemente represente Alfonso Durazo. Y tengo la impresión de que estamos apenas en los entretelones, en los momentos delicadamente claves de cuál es el perfil de la política de seguridad de la presidencia de López Obrador, y creo que va a ser fundamental no solamente quiénes, sino cuáles son las tomas de decisiones, la agenda clave, los temas eje, los procesos por ejemplo, de descentralización o centralización de los cuerpos policíacos, de fortalecimiento de la procuración de justicia, de el nivel de presupuesto que se va a asignar en esta materia, dado que la crisis de experiencia, la crisis de la investigación ministerial y la crisis de los sistemas, tanto de seguridad pública como de justicia penal, como policial, como militar, pues está justo, y ya del penitenciario pues ya ni hablamos, está justo en la mesa de una administración que a mi juicio pues quiere transformar no solamente procesos, dinámicas de decisión, filosofía, sino también pues los resultados que espera el país a corto plazo, porque es justo pues un campo minado el que ofrece la inseguridad, la violencia y la permeabilidad del narcotráfico de economías y dinámicas gubernamentales. Doctor Pedro Isnardo de la Cruz, especialista en temas del sistema político, seguridad y prevención de la violencia de la UNAM, le agradecemos por el tiempo que ha destinado usted a conversar con las audiencias de Radio Educación. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, un saludo a su audiencia, espero haya sido productiva nuestra conversación. Mucho gusto y estaremos en contacto si nos lo permite.